Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase. Una alegría haber podido encontrarnos en estas semanas que pasaron con algunos de ustedes. Lindo poder verlos y saber aunque sea cómo andan. Los invito también a aquellos que no pudieron conectarse a que se animen a sumarse, aunque sea para conversar un rato, poder contar cómo le estamos pasando y por qué no también aprovechar esa oportunidad para sacarnos algunas dudas o poder volver a conectarnos con la materia. En esta nueva clase vamos a continuar con las funciones trigonométricas. Ya vimos en la clase pasada la función seno de x, pero son varias las que nos quedan por ver. En realidad no vamos a trabajar todas, pero sí en esta oportunidad vamos a continuar con ese tema. Vamos a trabajar también un poquito del pasaje que veíamos la clase pasada de grados a radianes y de radianes a grados. Así que comenzamos directamente con la explicación. Como dijimos entonces, las funciones trigonométricas son varias. Nosotros ya estudiamos la clase pasada la función seno de x y en esta oportunidad vamos a estudiar en profundidad la función coseno de x. Para eso vamos a comenzar nuevamente con la circunferencia trigonométrica y desde donde ya sabemos que es el coseno de un ángulo. Tenemos nuestra circunferencia, recuerden que era trigonométrica porque tenía el centro en el origen y radio 1. En esta circunferencia tomamos un ángulo y en particular tomamos un triángulo. Dentro de este triángulo sabemos que tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto, que es con el que trabajamos la vez pasada a partir del seno, que sería el verde, y el cateto adyacente, que es el que está pegadito al ángulo, que en este caso está marcado en celeste o en turquesa. ¿Cómo podemos definir el coseno de este ángulo que está marcado acá? Sabemos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En particular, nos sucede lo mismo que en la clase pasada. Como trabajamos con una circunferencia trigonométrica, la hipotenusa vale 1. Entonces nos queda una relación entre el coseno y el cateto adyacente. Podemos decir que el coseno del ángulo es lo mismo o es la medida del cateto adyacente. Pero no solo eso, sino que la clase pasada también establecimos una relación entre el ángulo, expresado en el sistema sexagesimal, es decir, en grados, y el arco de la circunferencia, que lo expresábamos en radianes. Entonces, hablar del coseno de un ángulo sería lo mismo que hablar del coseno de un arco de circunferencia, que en este caso lo llamamos D. Y a su vez dijimos recién que eso es lo mismo que el cateto adyacente. Veamos cómo sería en el gráfico. Vamos a darle un poco de movimiento. Tenemos ahí entonces nuestra circunferencia trigonométrica y nuestro triángulo marcado. Fíjense cómo a medida que vamos moviendo el ángulo, el cateto adyacente va haciéndose más chico o más grande. ¿Qué sucedería si comenzamos en 0? En ese caso el cateto adyacente vale 1. ¿Por qué? Porque es justamente el radio de esta circunferencia. Y a medida que el ángulo va creciendo, el cateto adyacente se va haciendo en este caso cada vez más chiquitito. ¿Hasta qué medida? Y hasta que desaparece. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estamos en 90 grados, es decir, en pi sobre 2 radianes. Es decir, cuando nos queda un segmento vertical simplemente. Y a medida que hacemos avanzar al ángulo, nuevamente, el cateto adyacente vuelve a aparecer, pero en este caso en las x negativas, es decir, toma un valor negativo. Lo hacemos crecer y si tomamos, por ejemplo, el valor de pi radianes, es decir, de 180 grados, en ese caso el cateto adyacente termina siendo menos 1, porque tenemos media vuelta. Y otra vez, si seguimos aumentando el ángulo, el cateto adyacente vuelve a hacerse pequeñito, otra vez hasta que se hace 0 cuando estamos en 270 grados, 3/4 de vuelta, y nuevamente vuelve a crecer cuando completamos esta vuelta entera. Veamos cómo sería escribirlo, volvamos a la escritura. Tomemos un ejemplo de todos los que dijimos. Si tomamos el coseno de 180 grados, dijimos que era media vuelta, es decir, pi radianes. En ese caso diríamos que el cateto adyacente, que es el valor que le corresponde al coseno, daría menos 1, porque teníamos este segmento. Es decir, que en el seno mirábamos el segmento hacia arriba, el verde, y en este caso miramos un segmento en horizontal, sobre el eje X. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces?
construir de manera similar a lo que hicimos la clase pasada, una función que a cada radián, es decir, que a cada arco de circunferencia, le asigne esta distancia. Tal vez acá no sea tan visible como sucedía con el seno, porque esta distancia que estamos tomando en turquesa, en celeste, que ahora está sobre el eje X, es la altura que le vamos a dar a esta función. Veámoslo con el gráfico. A diferencia de la vez pasada, decidí en este caso trabajar con dos vistas por separado. Fíjense que acá tenemos un corte. Entonces, por un lado tenemos la circunferencia trigonométrica y por el otro vamos a ir construyendo el gráfico de la función. Pero la idea es la misma. Dijimos entonces, lo que vamos a ir asignándole es a cada valor de X, es decir, a cada arco de circunferencia, el valor del cateto adyacente. Si se fijan acá que estamos en 0, ya el cateto adyacente comienza desde 1, porque dijimos es el segmento sobre el eje X, que ahora lo vamos a marcar sobre el eje Y. A medida que vamos aumentando el ángulo, como decíamos recién, el cateto adyacente se va haciendo cada vez más chiquito. Entonces, este segmento en celeste de acá es exactamente el mismo que este de la otra vista. Y fíjense cómo se va achicando. ¿Hasta qué valor se va a ir achicando? Y hasta hacerse 0, que eso dijimos que sucedía cuando llegábamos a pi sobre 2, es decir, cuando estábamos en 90 grados, que es cuando acá se nos desaparece el triángulo. En ese caso, el cateto adyacente se hace 0. ¿Qué sucede cuando seguimos aumentando los radianes o los grados? El cateto adyacente vuelve a aparecer, pero en este caso en las X negativas, que es lo que sería acá debajo del eje X. Entonces seguimos aumentando hasta un valor máximo que está dado por el radio de la circunferencia, que es el -1. No puede salirse del -1. Entonces en ese caso tenemos un segmento en horizontal que le corresponde al radio. Seguimos aumentando el ángulo o los radianes y nos encontramos con que el cateto adyacente se hace cada vez más chiquito, pero acercándose a 0 en este caso. Su módulo se hace cada vez más chiquito, hasta estar en 3pi sobre 2, que es lo que decíamos hace un ratito de 270 grados, que otra vez es donde se nos desaparece el triángulo en esta vista. Y eso se traduce en el gráfico de la función valiendo 0. Si continuamos otra vez, completamos la vuelta entera y el cateto adyacente vuelve en 360 grados a valer una unidad. Eso podríamos continuarlo. Si hiciéramos más de una vuelta, volvería el cateto adyacente a hacerse cada vez más chiquitito, es decir, que al llegar a 2pi, otra vez este gráfico volvería a decrecer. Y lo mismo podríamos hacer del lado de los negativos. ¿Qué era tomar radianes negativos? Y en vez de comenzar los ángulos moviéndonos hacia arriba, sería comenzar moviéndonos hacia abajo. Y en ese caso el gráfico de la función también lo extenderíamos hacia el otro lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Analizar esta función, el mismo procedimiento que hicimos con la función seno de x. Vamos a ir escribiendo. Tenemos la función coseno de x, copiamos al costadito el gráfico de la misma, no copiamos en este caso la circunferencia trigonométrica porque no la necesitamos. Y vamos a analizar los distintos parámetros. Comenzamos con el dominio, es decir, los valores que toma la función sobre el eje X. Dijimos que en esta parte tenemos dibujados solamente de 0 a 2pi, pero no quiere decir que sean los únicos valores que la función toma, sino que la función puede continuar tanto para valores mayores a 2pi o para valores menores a 0, dependiendo de cuántas vueltas dé y de hacia dónde esté realizando esas vueltas. Es decir, que el dominio, igual que en la función seno de x, son todos los reales. También sucede algo similar con la imagen. Como estamos trabajando con una circunferencia trigonométrica, los valores del cateto adyacente están acotados por el radio. Entonces la imagen también va a ir de -1 a 1. -1 es el valor de más abajo, 1 es el valor más alto que toma. Ya nos adelantamos un poquito a los máximos y los mínimos entonces. Veamos igual antes las raíces. Eran los valores en los cuales la función cortaba el eje X. Como dijimos, este gráfico continúa. Eso quiere decir que las raíces van a ser muchísimas. Escribimos las que están entre 0 y 2pi. Las podemos ver claramente en el gráfico. Son los valores pi sobre 2, que es donde se hace 0,
y 3pi sobre 2, que nuevamente vale 0. Si lo pensamos en la circunferencia trigonométrica, eso quería decir que el cateto adyacente desaparecía, y eso sucedía cuando nos quedaba hacia arriba o hacia abajo, a los 90 grados o a los 270 grados. Anotamos entonces estos dos valores, pero teniendo la salvedad de que sabemos que no son los únicos. Pasando a los máximos y los mínimos, dijimos que el máximo era el valor 1, y si tomamos la misma lógica de establecer valores entre 0 y 2pi, podríamos poner como primer valor el 0. También podríamos anotar que vale 1 en 2pi o en muchos otros radianes. El mínimo, si tomamos entre 0 y 2pi, se da en un solo lugar, que sería en pi radianes. Es decir, cuando mirábamos la circunferencia trigonométrica cuando estábamos en un segmento acostado hacia la izquierda. Si se fijan entonces, el análisis es muy similar al de la función seno. Obviamente los valores cambian, pero el procedimiento es parecido. Como ya se imaginarán también, la función coseno tiene una ecuación general. La anotamos y es muy parecida otra vez a la de la función seno de x. Es más, los parámetros nuevos que analizamos la vez pasada también van a existir en la función coseno. Es decir, que también vamos a poder analizar la amplitud, que va a estar dada por el módulo de a. Vamos a poder hablar del período de una función coseno, que está dada por la misma fórmula, 2pi sobre el módulo o el valor absoluto de b. Y también vamos a encontrar un ángulo de fase, que otra vez respeta la misma fórmula que vimos antes. ¿Cómo van a ir modificando estos valores el gráfico de la función? Y seguramente ya se dan una idea. Va a ser muy parecido a lo que sucede en la función seno. Veámoslo en el gráfico de todos modos. Comenzamos con la función 1 por coseno de 1 por x, es decir, coseno de x como la conocimos recién, y vamos a ir modificando estos deslizadores. ¿Qué pasa cuando el valor de a es 2 o cuando el valor de a es 3? Lo mismo que sucedía antes, lo que cambia es la amplitud de la función. En vez de moverse de 1 a menos 1, se mueve de 2 a menos 2, o de 3 a menos 3, o dependiendo del número que pongamos, de 4 a menos 4. Y lo mismo si estuviésemos en los negativos, solamente la función se ve al revés, podríamos decir. Si en 0 la función vale 1, cuando el valor de a es menos 1, fíjense cómo se invirtió. La función ahora en 0 vale menos 1. Volvemos a ponerlo en 1, como la conocemos. ¿Qué pasa cuando modificamos el valor de b? Eso estaba relacionado con el período, dijimos recién. Si b es 2, fíjense que de 0 a 2pi, la función o la onda entra dos veces. Se repite una vez hasta pi y nuevamente se repite hasta llegar a 2pi. Si el valor de b es 3, cada vez se ve más comprimida. ¿Por qué? Porque ahora de 0 a 2pi la onda entra 3 veces. 1, 2 y 3 lugares. Y lo mismo si seguimos aumentando. Si b es 4 o si es 5, cada vez más comprimida. Y lo mismo pasaba en los valores negativos, porque en realidad lo que estábamos tomando era el módulo de b. Volvemos a ponerlo en 1. Modificamos ahora el valor de c. Eso estaba relacionado con el ángulo de fase, es decir, con los desplazamientos de la función en sentido horizontal. Si c vale 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, me gusta hacerlo rápido porque se ve claramente cómo la función se va desplazando, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y como recordarán también, el último valor, que era el número d, lo que hacía era desplazar la función así como estaba, toda hacia arriba o toda hacia abajo. Cuando el número era positivo, la función se desplazaba hacia arriba. Y cuando el número era negativo, la función se desplazaba toda como estaba hacia abajo. Hasta acá entonces, ¿cómo se va modificando el gráfico según los valores de la fórmula? Veamos cómo se van modificando los parámetros con un ejemplo. Volvemos a la escritura. Si tuviésemos, por ejemplo, la función menos 2 por coseno de 4x más pi menos 5 y quisiéramos analizar el dominio, la imagen
o esos parámetros que ya conocíamos, seguramente tengamos que primero realizar el gráfico para poder calcularlos. Aunque algunos tal vez nos demos alguna idea de cuánto nos van a dar. Pero sí, para poder calcular la amplitud, el período, el ángulo de fase y el desplazamiento, tal vez sea mejor calcularlos a partir de la fórmula. Vamos a escribirlos. La amplitud habíamos dicho que estaba dada por el módulo de A, es decir, que en este caso nos daría 2. Para el período realizábamos una división, 2pi sobre el módulo de B, que en este caso es 4. 2pi sobre 4 nos quedaría pi sobre 2. ¿Qué sucede con el ángulo de fase? Aplicábamos la fórmula menos c, que en este caso vale pi, es decir, menos pi, sobre 4. Por último, en el desplazamiento respecto al eje Y, lo que hacíamos era mirar el último numerito. Cuando era negativo, significaba que nos movíamos hacia abajo. Entonces, en este caso decimos 5 unidades hacia abajo. O podríamos directamente escribir menos 5. Como ya dijimos anteriormente y también como se habrán dado cuenta, el análisis es prácticamente igual al de la función que ya vimos la clase pasada, es decir, al de la función seno de x. Terminamos entonces acá con la explicación del tema. Como fuimos mencionando, es muy parecido lo que vamos a tener que hacer a la clase anterior, porque las funciones son muy parecidas. Entonces, en la práctica van a encontrar otra vez algunos ejercicios, los primeros, de pasar de grados a radianes y de radianes a grados, y después algunos ejercicios muy parecidos les van a resultar a los de la función seno de x que trabajamos la clase pasada. De todas maneras, por más de que esto sea similar, si tienen dudas o si ven que se traban en algún ejercicio, como les digo siempre, escríbanme, no tengan miedo de preguntar. En la medida de las posibilidades trataremos de resolver las distintas cuestiones, y si no, tenemos ahora también la oportunidad de encontrarnos por Zoom, que espero no se pierdan esa oportunidad, no solo para preguntar, sino también para poder vernos un ratito y poder compartir. Así que manos entonces a la obra con la resolución. Les dejo un abrazo muy grande y les repito, un gusto haberlos podido encontrar en las clases por Zoom. Nos vemos pronto entonces.